Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Te saluda Nael Ramírez. Soy misionero con Palabra de Vida Belice y estoy muy agradecido por la oportunidad que yo tengo de poder compartir lo que es la hora silenciosa contigo el día de hoy. Bueno, hoy nos toca leer Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Y te pido que me acompañes a poder leerla. La palabra de Dios dice: Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho, y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Mira, déjame recomendarte que siempre tengas en mente lo que los capítulos anteriores menciona en el libro de Romanos para poder siempre aprender un poco más y tener una mejor idea. Pues vamos a recordar un poco lo que Pablo empieza diciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pablo comienza hablando sobre el Evangelio y su poder, y sobre que él no se avergüenza del Evangelio, porque obviamente es poder de Dios. Y también Pablo comienza a mencionar una lista de personas que necesitan el Evangelio. Y Pablo menciona a los gentiles. Y Pablo nos da una lista de personas con hábitos pecaminosos, personas muy malas, mentirosos, homicidas, inmorales, etc. Y como Pablo también conoce que hay personas que quizá no están involucrados directamente en estas actividades, pero sí juzgan a otros y comienzan a creerse mejor que otros. Pablo se voltea y les dice, mira, ustedes también necesitan el Evangelio. Y en tercer lugar, Pablo también en el capítulo 3 ahora se comienza a dirigir al judío religioso. Y Pablo, mira, su objetivo aquí es poder mostrarle al judío que no se trata sobre lo físico, sino Pablo quiere animar a que miren lo que es el corazón, una relación muy íntima con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, me imagino que Pablo había predicado muchas veces lo que es el Evangelio y él tenía en mente, o ya se conocían las preguntas, digo yo, ya se conocían las preguntas que le van a hacer y él comenzó a hacerse las preguntas y a responderle las preguntas de una sola vez. Y el capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 1, Pablo comienza y dice, bueno, ¿qué ventaja tengo al ser judío? Ser judío, ¿qué me ha traído? Pablo lo responde, ok, mucho, mucho. En primer lugar, déjame explicarte que la palabra de Dios se les confió. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios y Dios les dio la palabra, su palabra, para que ellos lo den a conocer a otras naciones, para que lo guarden, para que lo preserven, para que sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Y Pablo sigue hablando en el versículo 3, bueno, y habla sobre las actitudes de algunos judíos o del pueblo en sí. Y Pablo conoce que la reacción de los judíos fue incredulidad, fueron infieles,
no creyeron al Mesías. Vino Jesús y lo rechazaron y, 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 y Pablo comienza a decir, bueno, quiere decir que la incredulidad, los infieles que hay entre la nación, esto anula la palabra de Dios, todas las promesas que Dios nos hizo, eh, por culpa de estos ya no vale. Y Pablo también contesta esta pregunta y dice, no, Dios es fiel, Dios cumple, Dios permanece, Él no cambia. Oye, el pueblo de Israel tenía un gran privilegio, ellos no lo aprovecharon. Esto no quiere decir que Dios se va a portar de la misma manera. Y, y déjame compartirte también que en tercer lugar, eh, Pablo comienza a hablar como humano y comienza a dar unas preguntas que la verdad son un poco ridículas. Y, y comienza a decir Pablo, mira, si yo soy malo y mi maldad muestra que Dios es justo. Es más, déjame darte un ejemplo. Es como si viene una policía y arresta a un ladrón. Y de repente el ladrón dice, espérame un ratito. Pensemos bien. Si no fuera por mí, tú no tuvieras la chamba. Imagínate la policía. Ah, sí es cierto. Es más, te voy a dejar libre. Sigue haciendo lo que estás haciendo porque me estás haciendo un favor. Y es una idea, para darte una idea con este ejemplo, me imagino a Pablo, ¿verdad? Escribiendo todo esto y dice, esta es una pregunta que quizá tengas. Y si sigues leyendo bien 7, 8, 9, 10, te das cuenta que Pablo no contesta directamente esta pregunta. Y este, es más, dice, es una calumnia. La gente está hablando y piensa que estamos predicando esto. Hagamos males para que nos vengan bienes. Es algo ridículo, dice Pablo. Eh, ni contesta esta pregunta. Y dice, me imagino Pablo dice, no voy a perder mi tiempo con esto. ¿Sabes? El libro de Romanos en este día nos recuerda que nosotros fuimos adoptados a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Jesucristo, fuimos adoptados a la familia de Dios. Y como hijos de Dios, a nosotros se nos ha encomendado el Evangelio, la palabra de Dios también. Y aquí Pablo nos anima a través estos versículos, nos trae a memoria que también nosotros tenemos la responsabilidad de poder guardar el Evangelio y dar a conocer el Evangelio. Hazte la pregunta, ¿estás haciendo eso? Recuerda que es mi responsabilidad y es tu responsabilidad alcanzar nuestra generación con el Evangelio de Jesucristo. Y yo te animo a que le eches ganas y hagamos eso. No seamos como los incrédulos, los infieles. Pero Dios no va a ser infiel. Dios nunca va a cambiar. Dios cumple sus promesas. Pero no te olvides que nuestras acciones también tienen consecuencias. Y eso es algo que pues no queremos. Nosotros queremos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por último, mira, cuando nosotros no aprovechamos el Evangelio, cuando no vivimos el Evangelio, cuando no predicamos el Evangelio, cuando no hablamos del Evangelio y no estamos en el Evangelio, nuestra vida comienza a ser un poco ridículo. Nos alejamos, nos desenfocamos y comenzamos a hacer cosas que no tienen sentido. Me recuerda cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y les dijo, mira, toda esta viña, no puedes hacer nada, no pueden hacer nada sin mí, me necesitan. Nosotros necesitamos a Jesús en todo, en todo. Sin Él no podemos hacer nada y nuestra vida no tiene sentido, se vuelve ridículo.
y es algo que necesitamos. Entonces en este día yo te quiero animar. Vamos con todo. Hablemos el Evangelio. Compartamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Y que el Señor nos bendiga y nos dé las fuerzas para poder seguir adelante, llevando el mensaje hasta el día de su regreso. Mi amigo, mi amiga, yo agradezco mucho tu tiempo y deseo que la palabra de Dios sea de ánimo para ti. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo desde Belice y una vez más, adelante con el Evangelio. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.